Dios te bendiga abundantemente en este día. Le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias por conectarte de nuevo a mi canal, su canal Restaurando el Muro. Y le pido al Señor que ponga sensibilidad en tu corazón para escuchar este mensaje. Quiero comenzar el mensaje de hoy leyendo el Salmo 33, versículo 20 al 22. Dice: Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Cuenta una historia que un avión muy grande atestado de pasajeros hacía su descenso y aproximación al aeropuerto de la capital de un país en medio de una fuerte tormenta. A bordo y en primera clase, dice la historia que viajaba un pequeño niño de 7 años. Y en medio de la emergencia, los ocupantes de aquella aeronave entraron en pánico y comenzaron a orar algunos, otros a llorar, a gritar, a exclamar: nos vamos a estrellar. Y para asombro del pasajero que iba al lado del niño de 7 años, observó que éste estaba totalmente relajado y muy tranquilo. El adulto no se resistió en preguntarle: estamos en una emergencia y no veo que tengas miedo. Dime por qué estás tan tranquilo. El joven a la pregunta respondió: no me afano porque quien está al mando de este avión es un piloto muy experimentado. Es mi padre. Esta historia le da nombre a este mensaje que he titulado Dios está al mando. De hecho, entre las tripulaciones de los aviones, piloto y copiloto, siempre que alguno de ellos se quiere retirar de la cabina o le va a entregar el mando a la persona y no va a hacer nada, en protocolo siempre la persona debe decirle: estás al mando, y esa persona es la que tiene el control total del avión. Ahora, la situación que vive el mundo en este tiempo nos da la idea de un gran avión en emergencia, donde todos nosotros estamos montados. Hay incertidumbre, hay miedos, hay desconfianza, hay confusión. Pero tal vez lo más grave de todo es que escuchamos demasiadas voces hablando y opinando y no sabemos a quién creer. Esas voces proceden del mundo secular y también proceden del mundo espiritual. Por ejemplo, en el mundo secular se dice que el virus fue creado por los chinos en un laboratorio con propósitos oscuros. Otros dicen que el magnate y hombre de negocios Bill Gates está detrás de todo lo que está pasando. Se dice también que esta pandemia tiene un propósito económico, porque el día que se descubra la vacuna, el laboratorio que lo logre se va a llenar de dinero. O sea, hay muchas cosas. Algunos dicen también que fue propósito de los chinos para exterminar los viejos, porque los viejos eran los que estaban en más alto riesgo. Pero también nosotros escuchamos la voz de gente espiritual, gente que interpreta la Biblia y se atreven a aseverar muchas cosas. Por ejemplo, que la pandemia es un ataque del diablo a la humanidad. Yo lo que conozco de la palabra y entiendo es que el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Entonces, otros dicen que la vacuna, el día que salga, será implantada y que ese es el sello de la bestia de que habla el libro de Apocalipsis. Y mucha gente ya está pensando: yo prefiero morirme. Si sale la vacuna, yo no me hago vacunar. Para reflexionar eso.
Otros dicen que es un tirón de oreja a la iglesia, que se ha desviado del propósito, que se ha descarriado, que se volvió más de la naturaleza de la carne. Hay muchas opiniones y hay muchas voces hablando, y en medio de todo eso estamos nosotros. Entonces ahí surge la pregunta: ¿a quién creemos? ¿O quién dice la verdad? ¿O qué vamos a hacer? Entonces es natural que en medio de esta tragedia solo nos quede confiar en Dios, reposar en Él, desarrollar fe para creer que el Señor tiene el control de la situación. Así como ese experimentado piloto del que hablaba ese niño, tenemos que creer que Dios tiene el control, que hay un propósito en todo lo que está pasando. Y lo otro es optar por la conducta de hombres de la palabra que simplemente creyeron, confiaron y se dejaron guiar por el Señor. Y quiero que veamos hoy 3 ejemplos. El primero es creer que en medio de esta incertidumbre necesitamos fe. Para creer es necesario desarrollar fe. Y la fe se define según la Biblia como tener la certeza, como tener la convicción, tener la seguridad de que algo que estamos esperando, que no vemos, que va a llegar. Esa es la fe. La epístola a los Hebreos, de autor desconocido, aunque algunos se la atribuyen al apóstol Pablo, es considerada como el hall de la fe o el monumento a la fe, porque en el capítulo 11 habla de los grandes hombres de fe. Por ejemplo, se señala a Abraham como el padre de la fe, por cuanto Dios lo guió hacia un lugar de incertidumbre, donde lo bendeciría. Y este simplemente se abandonó en los brazos de Dios y creyó. El Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. ¿Qué significa eso? Incertidumbre. Que yo te mostraré. O sea, arrancar, caminar en la fe, y en el camino te voy a mostrar. Y dice que Abraham se limitó a 3 cosas. Número 1, a escuchar. Número 2, a obedecer. Y número 3, a confiar. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8 al 10, mire lo que dice. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira qué tremendo lo que nos enseña Dios a través de esta palabra. Este es un tiempo para desarrollar fe. ¿Qué va a pasar? No sabemos. ¿Qué necesitamos hacer? Creer que Dios tiene el control. ¿Estamos viviendo tiempos de incertidumbre? Claro, no sabemos en qué va a parar, ni cuándo va a parar, ni cómo va a terminar todo. Tiempo de incertidumbre. Número 2, necesitamos fe para creer que Dios tiene el control de nuestra economía. Este es un tema bien complicado en este tiempo. La economía se ha visto resquebrajada, tocada. Es el tema que nos quita el sueño a más de uno en este tiempo. Cada día la gente está contrayendo más deudas, más créditos para poder solventar sus necesidades primarias. Los expertos de todo el mundo están trazando sus estrategias para reactivar la economía. La gente está muy precavida en invertir, en gastar. Los gobiernos del mundo de una u otra manera están entregando comida, dinero, subsidios, financiando a la gente que necesita, financiando a las empresas que generan empleo. Pero para nosotros que tenemos fe en Dios,
tenemos que enfocarnos en creer en lo sobrenatural que Dios puede hacer en esa área. Es necesario pensar que Dios hará algo en materia de finanzas para bendecir y blindar las necesidades de nuestras familias. La Biblia dice que Dios creó todo. Luego, Él que creó todo es también el dueño de todo. Entonces, por la fe tenemos que creer que llegará la provisión. Por la fe tenemos que creer que el Señor es especialista en eso. Esa es la dimensión sobrenatural en la cual Dios se mueve. Tenemos que creer que no vamos a ser avergonzados, que no vamos a ser despedidos de los empleos. Ahora dice la Biblia que el mismo Señor, llegando con sus discípulos a la región de Capernaum, dice que fue acosado por los cobradores de impuestos, que lo acosaron para que pagara los impuestos. Y me gusta cómo el Señor simplemente da una respuesta sin justificar su insolvencia, o se niega a pagar, o alega el derecho a no tener que pagar por ser extranjero, sino que Él da una solución sobrenatural. El Señor le dice a Pedro, le dice, vaya al río, tire un anzuelo, saque un pescado y en el pescado va a encontrar la provisión. Eso es algo inaudito, es algo increíble, es algo que no cabe en el razonamiento humano. Dice Mateo 17, versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, se refiere a los que cobraban, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Cuando habla de un estatero, habla de un tipo de moneda, una moneda que equivalía a 2 dracmas. Ese era el impuesto que tenían que pagar, 2 dracmas. Entonces el Señor trae esa provisión y ellos pagan los impuestos. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios se moverá en lo sobrenatural, que Dios tiene que tomar el control porque nosotros hemos creído en sus promesas. Así que simplemente hay que creer, Dios lo hará. Y lo tercero es que necesitamos fe para creer que si este es el tiempo del fin, nos iremos con el Señor. Y este es un tema bien difícil, bien complicado, porque la Biblia, por las señales, nos enseña que los tiempos se han acortado, que las señales se han cumplido. Una de las promesas escritas en la palabra señalan que Jesús dijo que regresaría por segunda vez a la tierra. Ya vino una vez encarnándose y naciendo en el vientre de María. Murió, resucitó, cumplió el propósito del Padre de redención de la humanidad y fue al cielo, pero dice la Biblia que Él regresará en una segunda venida. Pero la Biblia dice que antes de que venga esa segunda venida, porque vendrá en medio de la gran tribulación, en medio de una situación difícil de toda la tierra, dice que antes de que venga la segunda venida, ocurrirá algo de lo cual no se enseña, de lo cual no se predica, de lo cual muchas doctrinas cristianas aún lo niegan, pero está en la Biblia, y es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Quizás el arrebatamiento de la iglesia, esa promesa de que el Señor vendría por su pueblo, es lo que nos anima a agradar a Dios y a aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz. Ahora, los eventos apocalípticos que se muestran en la Biblia, con guerras, con rumores de guerra, con terremotos, con enfermedades, con pestes, con hambre, todas esas son señales del fin y están escritas en la palabra. El mismo Señor, hablando a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 5 al 8, les decía, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pero ahí mismo, en el versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, no podemos creer a lo que mucha gente está diciendo, que ya va a suceder mañana o le ponen fecha. Antes de que venga Jesucristo por segunda vez, sucederá el rapto de la iglesia. La tierra va a ser tomada. La tierra va a ser la cristiandad, los cristianos, no el edificio. Dice la Biblia que seremos tomados. Aún dice la Biblia que los que hayan muerto en Cristo, o sea, que hayan aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador y que hayan muerto, dice que serán levantados de sus tumbas y los que estemos vivos junto con ellos, con los resucitados, iremos al cielo. ¿Eso dónde está escrito? En la Biblia, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y tomé la versión Nueva Traducción Viviente para entender un poco mejor. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Aquí surge una pregunta. ¿Estaremos preparados? ¿Está usted preparado? Porque nadie sabe el día ni la hora, pero podría suceder hoy mismo, o mañana, o pasado mañana, o mientras esté usted escuchando este mensaje. ¿Cuándo sucederá? No sabemos. Eso nos habla de que tenemos que estar preparados en la gracia del Señor, creer en Jesucristo, creer que Él murió en la cruz por nosotros y hacer al Señor por la fe en Cristo nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, este tiempo de incertidumbre, este tiempo de crisis financiera y este tiempo donde pareciera que es el tiempo del final, nos llama a la reflexión. No hay mejor terapia en medio de este encierro y en medio de esta pandemia, en medio de esta incertidumbre, que esperar en Dios. Confiar en Él. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. ¿Es el tiempo del fin? No lo sabemos. Es un tiempo para orar, para humillarnos ante el Señor, para confesar nuestras ofensas, para pedirle al Señor que nos perdone, para decirle somos pecadores, nos equivocamos, la embarramos, fallamos, no somos fieles a ti. Pero también es necesario decirle que hemos creído en Cristo y que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Salvador, que Él es el Hijo de Dios y que creemos en esa redención y en ese regalo de la salvación que nos da por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero que reflexionemos hoy en esto y confiemos que Dios tiene el control. Así como ese niño decía que confiaba en su padre que estaba conduciendo ese avión, tenemos que creer en el Señor y creer que Él tiene el control de todas las cosas. Quiero que me acompañes finalmente en una oración, ahí donde tú estás. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, glorificando y bendiciendo tu nombre. Confesando, Señor, nuestra fe en Jesucristo, creyendo que Él es el Salvador de la humanidad,
que lo que está pasando, Señor, nos desconcierta, nos da temor, nos da miedo, que no hay un rumbo definido hacia dónde vamos, que hay incertidumbre, que las finanzas están resquebrajadas, que escuchamos en este tiempo, Señor, muchas voces que tal vez nos confunden y que solo nos queda confiar y depositar toda nuestra mente y nuestro corazón en ti, Señor, para creer en tus promesas, para creer en lo que tú harás, Señor, y decirte, Padre, que se haga tu santa y gloriosa voluntad. Reposamos en ti, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos guíes, que nos traigas la provisión diaria, Señor. Que se haga tu santa y gloriosa voluntad en nuestras vidas, Señor, y que nos guardes y que sea lo que sea, Señor, estemos siempre bajo tu cobertura y bajo tu presencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le doy gracias a Dios por ti, por tu vida, por tu familia. Le pido al Señor que te guarde, que te guíe y que desarrolles confianza para creer que Dios está al control de todo. Nos vemos en la próxima oportunidad. Recuerda suscribirte en el canal y tocar la campanita que te avisará que hay un mensaje nuevo. Dios te bendiga.